nos centremos en algo, ahora que vamos a comenzar aquí, cómo encontrar el presente. Hasta ahora, en este capítulo se ha hablado, ¿no? De que el uso que hace el ego del pasado es que se repita el pasado en el futuro, ¿no? El ego se salta al presente y él lo que hace es que nosotros lo tengamos bien en nuestra memoria, bien presente, aunque también lo pone inconsciente, pero para que nosotros podamos repetir el pasado en el futuro. ¿Cómo lo hace? A ver, le voy a dar un poquito de forma porque a veces según va hablando y uno tal, pero para hilar un poco, ¿no? ¿Cómo hace el ego para en este plano físico repetir el pasado en el futuro? Necesita sin duda los juicios. ¿Por qué? Porque los juicios, o sea, utiliza las creencias, pero las creencias, ¿qué es? Lo que creemos. Y lo que creemos sin duda tiene que ver con los juicios. Entonces, vamos fíjense, todo esto comenzó, acordémonos de una idea de la que el Hijo de Dios olvidó reírse, que no nos dice exactamente cuál es esa idea, pero más o menos nos da pautas de que preferimos estar separados, de que quisimos ser el padre de nosotros mismos, pero en el fondo, ¿eso qué fue? Eso fue, fíjense, el juicio de que nosotros sabíamos lo que más nos convenía. Me agarran ahí el hilo, el decir, o sea, esto tiene que ser distinto a lo que es que hubo un pensamiento del Hijo de Dios, del que no se rió, que dijo, yo sé lo que más me conviene, y a mí no me conviene que tú me hayas creado, a mí no me conviene estar en unidad, a mí lo que me conviene es otra cosa. Por eso es que cuando empezamos con las lecciones, lo que nos lleva un montón de veces las lecciones, es a soltar el que nosotros pensamos que entendemos. Nosotros no entendemos nada. Y muchas veces decimos, no, es que yo para sentir paz necesito entender lo que ocurre. Y a mí, donde lo explica mejor, sin duda, esto del juicio es en el manual para... Mira, yo esto no, o sea, de verdad que yo esto no lo había planificado decirlo, ahora que se me viene y bueno, vamos. El manual para el maestro me parece que es donde lo explica mucho más fácil el tema del juicio. Porque es que está todo ligado, ¿no? Y entonces, claro, estamos aquí de cómo encontrar el presente y tenemos que darnos cuenta de dónde es que sale ese pasado y ese futuro. A ver, aquí hay una pregunta, no me acuerdo ahora el número. Ajá. ¿Cómo se deja de juzgar? La pregunta número 10. Ok, es que es muy bueno. Después se la leen, ¿eh? Si no tienen el libro, búsquenla por internet. Manual para el maestro, 10 puntos, cómo se deja de juzgar. Ay, que por cierto, el mío tiene un error de imprenta. El mío dice cómo se deja de juzgar. Se comieron la J. Bueno, no importa. Miren cómo nos dice. Juzgar, al igual que los demás mecanismos mediante los cuales el mundo de las ilusiones se mantiene vigente. Acuérdense que estamos aquí en el capítulo 13 del mundo inocente, de cómo pasar del mundo del que vivimos al mundo inocente. Y nos dice, el mundo de las ilusiones se mantiene vigente por medio de juzgar. Es algo que el mundo no entiende en absoluto. De hecho, se le confunde con sabiduría y se usa como sustituto de la verdad, el juicio. Tal como el mundo usa el término, un individuo es capaz de tener buen juicio o mal juicio. Y su educación tiene como objeto reforzar el primero y minimizar el segundo. La educación del mundo es para que podamos tener buen juicio en vez de mal juicio. Entonces dice, lo que existe, no obstante, una gran confusión con respecto a lo que significan estas categorías. Lo que es buen juicio para uno es un mal juicio para otro, sin duda. Lo que es más, una misma persona puede clasificar la misma acción como muestra de buen juicio en una ocasión y de mal juicio en otra. Tampoco puede enseñarse realmente un criterio consistente para determinar lo que son estas categorías. Después nos dice, en el párrafo 2, es necesario que el maestro de Dios se dé cuenta, no de que no debe juzgar, sino que no puede. Que no puede. Y entonces después explica por qué no puede, porque no tenemos la capacidad de juzgar.
Dice, al renunciar a los juicios, renuncia simplemente a lo que nunca tuvo. Renuncia a una ilusión, o mejor dicho, tiene la ilusión de renunciar a algo. En realidad, simplemente se ha vuelto más honesto. Honestidad es una de las características del Maestro de Dios, que nos las pone en varias áreas, pero aquí nos está hablando de que lo más honesto que podemos hacer es admitir de que no sabemos juzgar, de que no podemos, o sea, no sabemos, entonces realmente sí juzgamos, pero realmente nuestros juicios son ignorantes. Aquí no se nos dice que no podamos tener un punto de vista, nosotros podemos tener un punto de vista, imagínense, sería el colmo que no tengamos opiniones, nosotros podemos tener opiniones, pero que sepamos que son nuestra opinión, que no es la verdad absoluta, que bueno, que podemos hablar, pero que nada que ver. El objetivo de nuestro programa de estudio, a diferencia de la meta del aprendizaje del mundo, es el reconocimiento de que juzgar en el sentido usual es imposible. Esto no es una opinión, sino un hecho. Para poder juzgar, y aquí es por eso que les digo que en ninguna parte del texto lo explica mejor que aquí, miren. ¿Por qué es que no podemos juzgar? ¿Por qué es que no sabemos juzgar? Dice, para poder juzgar cualquier cosa correctamente, uno tendría que ser consciente de una gama inconcebiblemente vasta de cosas pasadas, presentes y por venir. Uno tendría que reconocer de antemano todos los efectos que sus juicios podrían tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas. Y tendría que estar seguro de que no hay distorsión alguna en su percepción como para que sus juicios fuesen completamente justos con todos sobre los que han de recaer ahora o en el futuro. ¿Quién está en posición de hacer esto? ¿Quién, excepto en delirios de grandeza, pretendería ser capaz de todo esto? Entonces aquí no está diciendo que a medida que el maestro de Dios vaya avanzando va a saber juzgar. No, aquí nos está diciendo, olvídate, en este plano no sabes juzgar, punto. Entonces, claro, eso viene del error principal en que nosotros juzgamos que creíamos saber qué es lo que más nos conviene y ese error sigue vigente. Por eso es que nos cuesta tanto soltar el control y esas cosas. ¿Recuerdas cuántas veces, bueno, es que les digo, después léense esto es una pasada, una maravilla. ¿Recuerdas cuántas veces pensaste que estabas al tanto de todos los hechos que necesitabas para juzgar algo y cuán equivocado estabas? ¿Quién no ha tenido esta experiencia? ¿Tienes idea de cuántas veces pensaste que tenías razón sin jamás darte cuenta de que estabas equivocado? O sea, hay unas veces que de pronto pensamos que hemos tenido razón y dices que no te enteraste que estabas equivocado. ¿Por qué habrías de querer usar una base tan arbitraria sobre la que tomar tus decisiones? Formar juicios no es muestra de sabiduría. La renuncia a todo juicio lo es. Forma pues un solo, esta parte me encanta, forma pues un solo juicio más. Hay alguien a tu lado cuyo juicio es perfecto. Entonces dice, ya que estás juzgando, haz solo un juicio más y el juicio que ahora vas a hacer es saber que hay alguien contigo que sí sabe juzgar. Él conoce por qué, entonces explica por qué. Él conoce todos los hechos, pasados, presentes y por venir. Conoce los efectos que sus juicios han de tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera están involucradas. Y Él es absolutamente justo con todos, pues en su percepción no hay distorsiones. Nosotros juzgamos equivocadamente porque tenemos la percepción distorsionada. Entonces mejor no perdamos el tiempo. Abandona, por lo tanto, todo juicio, no con pesar, sino con un suspiro de gratitud. Hay otra parte, esto me recuerda, hay una parte, creo que era en el capítulo 3, que decías, no te imaginas la gran dicha y la paz que sentirás al reunirte con un hermano o contigo mismo sin ningún tipo de juicio. Entonces significa que aquí los juicios son los que nos quitan la paz. Y nosotros nos pasamos juzgando a nosotros mismos, a los demás lo tenemos claro, ¿no? Pero a nosotros mismos nos la pasamos juzgando. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ahora viene cómo encontrar el presente y los juicios son los que hacen que el pasado se nos repita en el futuro. Por eso es que repetimos ciclos una y otra vez, por eso todas estas cosas. Entonces, nos dice que para que nosotros entremos al mundo inocente, al mundo real, cómo encontrar el presente nos va a hablar de alguna u otra forma con el tema de los juicios. Entonces, bueno, ahora quise para que nos centremos en lo que estamos haciendo. Es el mundo inocente y estamos en cómo encontrar el presente. ¿Por qué? Porque desde nuestros juicios siempre estamos en el pasado y nos preocupa el futuro porque se nos han repetido cosas
Y de acuerdo, y eso se nos repiten de acuerdo a nuestras creencias. Nuestras creencias son juicios que no hemos puesto en duda. Solo puedes experimentar dos emociones. Una la inventaste tú y la otra se te dio. Cada una de ellas representa una manera diferente de ver las cosas. Y de sus correspondientes perspectivas emanan dos mundos distintos. Estamos hablando, vamos a llevarlo al punto práctico. Hemos hablado ahora de los juicios. Todos los juicios a nosotros nos generan emociones. ¿Ok? Aquí nos está hablando, por eso les digo, esto es bastante metafísico. Los juicios nos generan emociones. Esas emociones, de esas emociones emanan dos mundos distintos. Ve a través de la visión que se te ha dado. Pues a través de la visión de Cristo, Él se contempla a sí mismo. La percepción verdadera es la de contemplarnos a nosotros mismos en el otro. Y al ver lo que Él es, conoce a su Padre. Más allá de tus sueños más tenebrosos, Él ve en ti al inocente Hijo de Dios, resplandeciendo con un fulgor perfecto que tus sueños no pueden atenuar. Fíjense, aquí nos está hablando el inocente Hijo de Dios, libre de juicio. Y esto es, bueno, el juicio es que es inocente. Y esto es lo que verás a medida que veas todo a través de su visión. Pero su visión es el regalo de amor que Él te hace, que el Padre le dio para ti. El Espíritu Santo es la luz en la que Cristo se alza revelado. Se alza revelado, se ve. Acuérdense de cuando tomamos una foto y se revela. No se veía y ahora se ve. El Espíritu Santo es la luz en la que Cristo se alza revelado. Es la que nos permite ver el Cristo en nosotros mismos y en el otro. Es decir, soltar los juicios que hemos hecho con respecto al otro, soltar las etiquetas que les hemos puesto, las etiquetas que nos hemos puesto nosotros y poder ver el Cristo ahí. Y todos los que desean contemplarlo lo pueden ver, pues han pedido luz. Vale, listo. Hay una lección que dice, deseo la paz de Dios. Para poder contemplar al Cristo hay que desearlo. Y cuando uno desea la paz de Cristo, ver el Cristo para poder estar en paz, entonces significa que hemos pedido luz, hemos pedido la luz y el Espíritu Santo es la luz, es nuestra parte pura. No lo verán a él solo, pues tal como ellos no están solos, él tampoco lo está. Al ver el Hijo en él, ascendieron con él hasta el Padre. Y todo esto lo entenderán porque miraron en su interior, más allá de la oscuridad, y al ver el Cristo en ellos lo reconocieron. En la cordura de su visión se contemplaron a sí mismos con amor y se vieron tal como el Espíritu Santo los ve. Y con esta visión de la verdad que en ellos mora, toda la belleza del mundo vino a resplandecer sobre ellos. Aquí nos está hablando cómo se va a ver el mundo real. No significa mucho para nosotros, al menos que empecemos a ver el Cristo en otro. Entonces nos vamos aquí en cómo encontrar el presente, básico. Esta parte además es muy práctica, me gusta mucho. Cómo encontrar el presente. Percibir verdaderamente es ser consciente de toda la realidad mediante la conciencia de tu propia realidad. Acuérdense que estamos diciendo que para ver el mundo inocente tenemos que pasar de la percepción equivocada a la percepción verdadera. Entonces, la percepción verdadera es ser consciente, acuérdense que estamos aquí en la conciencia, de toda la realidad mediante la conciencia de tu propia realidad. Nuestra propia realidad es que somos espíritus, hijos de Dios. Entonces dice, desde allí puedes verlo, esa vendría a ser la percepción verdadera. Pero claro, lo que tendríamos es que ver la igualdad, básico. En la percepción no se puede ver exactamente la unidad, pero se puede ver la igualdad. Pero para que esto tenga lugar, no debes ver ninguna ilusión, pues la realidad no da cabida a ningún error. Esto quiere decir percibir a tu hermano solamente como lo ves ahora. Esto quiere decir percibir a tu hermano solamente como lo ves ahora. Su pasado no tiene realidad en el presente, por lo tanto, es imposible que lo puedas ver. Las reacciones que tuviste hacia tu hermano en el pasado tampoco están ahí, y si reaccionas ante ellas, no estarás sino viendo la imagen que hiciste de él, a la cual tienes mayor estima que a él. Cuando pongas en duda las ilusiones, pregúntate si es realmente sensato percibir el pasado como si estuviera ocurriendo ahora. Si recuerdas el pasado cuando contemplas a tu hermano, no podrás percibir la realidad que está aquí ahora. Jesús siempre nos dice, en un curso de milagros, que nuestro hermano es nuestra salvación.
¿Por qué? Porque como no hay otro y en él nos vemos a nosotros mismos, entonces cuando nosotros contemplamos a un hermano desde el pasado, estamos viéndolo desde nuestro pasado. Entonces así no vamos a encontrar el presente en nosotros. Por lo tanto, tenemos que acordarnos de la ley básica del dar y recibir. Para poder percibir la realidad, tengo que soltar con ayuda del Espíritu Santo el juicio que tengo en un hermano, porque cada vez que estoy enjuiciándolo, cada vez que lo estoy condenando, me estoy condenando a mí a vivir esa experiencia una y otra vez, a seguir en el pasado. Consideras natural, miren esto, buenísimo, consideras natural, entre comillas, porque bueno, es nuestra opinión, consideras natural utilizar tus experiencias pasadas como punto de referencia desde el que juzgar el presente. ¿Quién no lo ve como natural? Nosotros juzgamos el presente de acuerdo al pasado. Sin embargo, eso es antinatural porque es ilusorio. Pero acuérdense que nos está diciendo que nosotros estamos viviendo una experiencia antinatural. O sea, esto que así como, o sea, esto es un pensamiento, es ilusorio, no es natural que nosotros estemos en esto. Dice, sin embargo, eso es antinatural porque es ilusorio. Cuando hayas aprendido a ver a todo el mundo sin hacer referencia alguna al pasado, ya sea el suyo o el tuyo, según lo hayas percibido, podrás aprender de lo que ves ahora. O sea, tenemos que nosotros, es como un vaso que está lleno, no se puede llenar. Nosotros tenemos que soltar el juicio para nosotros poder estar en el presente. Es como que está lleno. En nuestra conciencia está lleno de lo que estamos ya prejuzgando desde el pasado. Entonces tenemos que soltar. ¿Qué soltar? Dejar de creer que tenemos razón. Decir, vale, pienso esto, debe haber otra forma. Entonces ya ahí soltamos. Eso es soltar el dejar de creer que tengo razón con respecto a lo que yo estoy juzgando. Dice, cuando hayas aprendido a ver a todo el mundo sin hacer referencia alguna al pasado, ya sea el suyo o al tuyo, según lo hayas percibido, podrás aprender de lo que ves ahora. Pues el pasado no puede arrojar sombras que oscurezcan el presente, a no ser que tengas miedo de la luz. Ok. Acuérdense que ya hemos hablado que nosotros lo que le tenemos miedo a la redención. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que cuando nosotros decimos, no, esta persona es así y no lo quiero ver de otra manera, no lo quiero ver en el presente, realmente nosotros decimos es que, claro, si suelto el juicio, me va a lastimar, me va a atacar, o de pronto yo no soy más víctima, todo esto es inconsciente, pero la verdad que aquí lo que dice es que es un obstáculo para la luz, porque nosotros le tenemos miedo a la redención. Entonces, esas justificaciones para no soltar el pasado, los juicios y las opiniones que creemos que tenemos razón, es miedo a la luz. Y solo si tienes miedo de la luz, elegirías dejar que la oscuridad te acompañase. Y al tenerla en tu mente, verla como una nube negra que envuelve a tus hermanos y te impide ver su realidad. Por eso es que siempre nos condenamos a nosotros mismos con los juicios. Pero esto lo sigue explicando. Esta oscuridad se encuentra en ti. Esta oscuridad que estamos viendo en el otro está en nosotros. El Cristo, tal como se revela ante ti ahora, no tiene pasado, pues es inmutable y en su inmutabilidad radica tu liberación. Voy a decir algo. Recordémonos que no nos sintamos mal por nuestras limitaciones. O sea, hay personas con las que decimos, yo no le quiero soltar el juicio porque me da incluso miedo soltar el juicio. Después nos dice, suéltalo, porque realmente le tienes miedo a la luz, a la liberación. Entonces, bueno, que sepamos eso. Y no nos sintamos culpables en absoluto. Importante no sentirse culpable por lo que uno se vaya dando cuenta de uno mismo. Buenísimo que nos demos cuenta para poderlo liberar. Esta oscuridad se encuentra en ti. El Cristo, tal como se revela ante ti ahora, no tiene pasado, pues es inmutable y en su inmutabilidad radica tu liberación. ¿Cómo se revela ante ti ahora? Ahora nos decía, para que se revele el Cristo, tenemos que pedir al Espíritu Santo porque es la luz que va a deshacer esa oscuridad para que podamos ver realmente quién es, la parte inmutable, la parte que creó Dios, que no puede modificarse, que no puede cambiar. Pues si Él es tal como fue creado, no puede haber culpa en Él. Ninguna nube de culpabilidad ha venido a ocultarlo.
y él se hace revelado en todo aquel con quien te encuentras, porque lo ves a través de él. Renacer, aquí ya nos empieza a dar un término que lo va a repetir en el resto del curso varias veces. Dice, renacer es abandonar el pasado y contemplar el presente sin condenación. A veces uno dice, no, que tengo que renacer es en la mente. Es abandonar el pasado y contemplar el presente sin condenación. La nube que oculta al Hijo de Dios de tu vista es el pasado. Y si quieres que lo pasado sea, no debes verlo ahora. Si lo ves ahora en tus ilusiones, es que todavía no se ha apartado de ti, aunque no está aquí. O sea, está en nuestra mente y le damos valor y le damos importancia. Tenemos que darnos cuenta que aquí lo que es, no queremos soltar el pasado porque le damos valor y le damos importancia, pero entonces ahí nos condenamos a vivir en el pasado. Porque fíjense, nosotros todos queremos vivir en el presente porque el presente es el único instante en el que se puede tener gratitud, en el que podemos estar en paz y ser felices. Porque lo único que no nos deja estar en paz y ser felices es como hemos visto el pasado. Y como le damos importancia a eso, de alguna forma le vemos beneficio, no lo queremos soltar. Pero entonces, cuando no se lo soltamos, hacemos esa excepción, porque no, acuérdense que ya hemos hablado, de que nosotros, por ejemplo, con varias personas nos es fácil ver el Hijo de Dios allí y soltarle el pasado, y decimos, no, bueno, que se me muestre lo que es y no lo que yo digo. Pero con ciertas personas que no, y ahí es donde nosotros en el que más nos cuesta, en el que no queremos hacer la excepción, es donde la tenemos que hacer, porque es lo que nos mantiene atados al pasado. Los resentimientos. Fíjense, los resentimientos nos mantienen atados al pasado. Esos odios nos tienen atados al pasado. No, pero yo solamente lo siento con 2, con 3 personas, da igual. Nos mantienen atados en todas las áreas. A seguir repitiendo. Por eso es tan importante el perdonarnos de ver de cómo estamos viendo a esa persona. Porque nos mantenemos condenados por medio de esos resentimientos. Ahora es que se me viene una lección que les voy a decir para que la miren. La lección 84. Después si quieren le dan una leidita esto de los resentimientos en la lección 80 y... Esto es. La lección 72, abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. Lección 72 era esta. Ok. El tiempo puede liberar así como aprisionar, dependiendo de quién es la interpretación de este que eliges usar. Ya se nos dijo cuál es la interpretación del ego del tiempo y cuál es la interpretación del Espíritu Santo. La interpretación del ego es lo que ahora les dije, repetir el pasado continuamente, y así siempre está en lo mismo. Es como que le da ciclos y ciclos y vueltas y vueltas y vueltas y busca eternalizarse de esa forma. El uso que el tiempo, como les dije, el tiempo tiene que ver con el mundo, con la experiencia, el Espíritu Santo lo utiliza para liberar. Por eso dice, el tiempo puede liberar así como aprisionar. Dependiendo, o sea, es un uso. Aquí todo es para qué se usa. El tiempo puede liberar así como aprisionar, dependiendo de quién es la interpretación de este que eliges usar. De cuál interpretación del tiempo quieres utilizar en el tiempo. ¿La del ego o la del Espíritu Santo? El pasado, el presente y el futuro no son estados continuos, a no ser que impongas continuidad en ellos. Aquí nos pone que el Espíritu Santo divide muy claro el pasado, el presente y el futuro y no tienen que continuarse. De hecho, lo que nos va a decir es que cada instante es nuevo, es la invitación que nos hace el Espíritu Santo. No estoy condenado a esto. Lo que me condena a seguirlo viviendo es que creo que el pasado está pegado al presente y al futuro. Entonces, si nosotros empezamos, todos son imágenes que nos ayudan a entender. Vamos a imaginar, nosotros vemos
el tiempo como una línea continua, ¿no? Así, pasado, presente, futuro y como algo continuo. Y entonces aquí nos dice, no, el presente es lo único real, el pasado es tu invento, el futuro también, porque no ha llegado, está por venir y depende del presente. ¿De qué es lo que eliges el presente? Si el presente lo que tienes en tu conciencia es el pasado, entonces le vas a dar continuidad a ese pasado. El pasado, el presente y el futuro no son estados continuos, a no ser que impongas continuidad en ellos. Puedes percibirlos como que son continuos y hacer que lo sean para ti. Nosotros aquí no nos está hablando de otra gente, ¿eh? Aquí nos está hablando de nosotros lo percibimos como continuos, entonces tenemos razón. Acuérdense que aquí está el mundo de nosotros de tener razón. Pero no te engañes y luego creas que realmente lo son. Como vamos a tener razón, vamos a creer que tenemos razón, que realmente son continuos. Dice, no, pues creer que la realidad es lo que a ti te gustaría que fuera. Miren, pues creer que la realidad es lo que a ti te gustaría que fuera, de acuerdo con el uso que hace de ella, es ilusorio. Esto es lo que yo ahora les decía, el mismo error de cuando nosotros quisimos hacer de la realidad distinta como era. Somos el Hijo de Dios, que estamos unidos como Dios y nosotros dijimos, no, 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 yo quiero cambiar esa realidad. Y estamos viviendo la experiencia de una realidad diferente. Dice, pues creer que la realidad es lo que a ti te gustaría que fuera, de acuerdo con el uso que haces de ella, es ilusorio. Quieres destruir la continuidad del tiempo, dividiéndolo en pasado, presente y futuro para tus propios fines. Aquí nos está diciendo por qué lo dividimos. Quieres prever el futuro basándote en tus experiencias pasadas y haces planes de acuerdo con esas experiencias. Sin embargo, al hacer eso, estás alineando el pasado con el futuro y no estás permitiendo que el milagro que podía intervenir entre ellos te libere para que pueda renacer. No sé si será que me traigo la lapicera, a ver si lo logro explicar así. Fíjense, esto es muy bueno, esto es buenísimo. Ajá. ¿Qué es lo que nosotros intentamos? Prever el futuro, ¿verdad? Por eso es que dice que una mente que ha sanado no planifica. Aquí nosotros igual planificamos, pero uniéndonos al Espíritu Santo y sin ser apegados con esa planificación. Pero dice, ¿quieres prever el futuro basándote en tus experiencias pasadas? ¿Quién no hace eso? Y hacer planes de acuerdo con esas experiencias. Entonces nosotros planificamos de acuerdo a lo que hemos aprendido en el pasado y nos estamos limitando. Y no solamente eso, sino como estamos previendo el futuro de acuerdo a nuestro pasado, lo que vamos a repetir una y otra vez. Sin embargo, al hacer eso, estás alineando el pasado con el futuro. Eso es lo que hemos hecho siempre. Entonces, para que nos vengan cosas distintas, tenemos que hacer las cosas distintas. Hasta ahora hemos hecho eso, planear el futuro de acuerdo a nuestras experiencias pasadas y por eso siempre se nos repiten más o menos las mismas cosas. Sin embargo, al hacer eso, estás alineando el pasado con el futuro y no estás permitiendo que el milagro que podría intervenir entre ellos te libere para que puedas renacer. Ok, entonces, el milagro, ¿dónde está? En el presente. Si nosotros planificamos el futuro de acuerdo al pasado y nos saltamos por completo el presente, entonces el milagro, ¿qué es lo que podría romper esa continuidad? No puede estar. Y no estás permitiendo que el milagro que podría intervenir entre el pasado y el futuro te libere para que puedas renacer. Y acuérdense que aquí nos dijo, ¿qué es renacer? Es abandonar el pasado y contemplar el presente sin condenación. Renacer, nosotros nos sentimos cuando, uy, voy a renacer, ¿no? Renacer significa eso, es como borrón y cuenta nueva, comenzamos de nuevo, renacemos en este plano, desde otro nivel de conciencia. Pero para que eso se dé, es un milagro que solamente va a estar en nuestra mente y va a ser cuando nosotros dejemos de pretender saber que entendemos y que juzguemos desde el pasado, pero ahora nos lo va a explicar todavía mejor. Sin embargo, al hacer esto, estás alineando el pasado con el futuro y no estás permitiendo que el milagro que podría intervenir entre ellos te libere para que puedas renacer. Acuérdense un curso de milagros que nos dice en el primer capítulo que el objetivo del milagro es que ahorremos tiempo, que dice uno de los principios de los milagros que el milagro colapsa el tiempo tal como lo conocemos. Y aquí no nos está diciendo en otras palabras. Por eso es que cuando uno empieza con los 50 principios de los milagros, eso no se entiende.
sino después que uno ha hecho todo es que uno empieza a entender esos principios de los milagros. Entonces dice, no estás permitiendo que el milagro que podría intervenir entre el pasado y el futuro te libere para que puedas renacer. Y renacer es liberarse del pasado. Acuérdense eso, renacer es liberarnos del pasado, nuestra conciencia para poder contemplar el presente sin condenación. Al no condenar el presente, se nos libera el futuro, creamos una nueva realidad. Y es que estamos aquí en el capítulo del mundo inocente, de cómo vamos a experimentar ese mundo inocente. El milagro, que es en el presente, te permite ver a tu hermano libre de su pasado y así percibirlo como que ha renacido, como que está libre de su pasado. Acuérdense, renacer es libre del pasado. El milagro, acuérdense que el milagro depende, empieza con nosotros, pero el milagro no lo hacemos nosotros. O sea, ese clic de ver a nuestro hermano libre de los juicios que le habíamos hecho hasta ahora, eso lo hace el Espíritu Santo. El milagro te permite ver a tu hermano libre de su pasado y así percibirlo como que ha renacido. Fíjense que no nos está diciendo que no es que ya dejó de ocurrir lo que ocurrió hace 2 años, 5, 10. O sea, lo que ocurrió, ocurrió. Pero se ve a él como alguien nuevo. ¿Ya? O sea, no es que ahora, no es por eso le digo, esto no es de volvernos bobos o de perder la memoria. O sea, imagínense, vamos a imaginar que una persona, no sé, no sé, me rompió las gafas, me rompió los lentes. O sea, yo de ahora en adelante no es que voy a decir, o sea, los tengo ahí desbaratados enfrente. Y voy a decir, no es que no pasó. No pasó, no, sí pasó. Lo que pasa es que fue un error, pero hoy en día él está libre de mi condenación. No me va a estar, o sea, ahora ya no tiene que llegar a mi casa y yo voy a esconder todos los lentes porque no me los va a romper. Eso fue ese día, ya renació, está libre de su pasado. Entonces, cuando le damos eso al otro, nos los damos a nosotros. Porque nosotros nos sentimos culpables por nuestros errores constantemente, pero si nosotros le quitamos al otro el juicio que le hemos puesto de pensar que en el presente sigue siendo igual y vamos a tener razón, si nosotros decimos, ya en el presente es libre, le voy a dar la libertad de mis juicios y de mis condenas, vamos a tener razón. Entonces vamos a ver un mundo inocente, porque estamos viendo la inocencia en el hermano. Y el hermano no me puede dar algo que yo no le he pedido. Entonces el milagro te permite ver a tu hermano libre de su pasado. El hacer ese clic de verlo como que sí, no voy a negar que me rompió mis lentecitos, pero hoy en día es paz. Entonces le estoy liberando de su pasado. El milagro te permite ver a tu hermano libre de su pasado y así percibirlo como que ha renacido. ¿Qué significa eso? No cambia el pasado, pero me liberé de mis resentimientos. Sus errores, fíjense, sus errores se encuentran en el pasado y al percibirlo sin ellos lo liberas. O sea, no le quito la etiqueta que le puse en el pasado, eso quedó en el pasado. Sus errores se encuentran en el pasado y al percibirlo sin ellos lo liberas. Y puesto que su pasado es también el tuyo, compartes esa liberación. No permitas que ninguna sombra tenebrosa de tu pasado lo oculte de tu vista, pues la verdad se encuentra solamente en el presente y si la buscas ahí, la encontrarás. La has buscado donde no está, por lo tanto no la has podido encontrar. Hemos buscado la verdad en analizar el pasado y por eso no hemos podido encontrar la verdad. Aprende pues a buscarla donde está, en el presente. Aprende pues a buscarla donde está y ella alboreará ante los ojos que ven. Tu pasado fue engendrado con ira y si te vales de él para atacar el presente, serás incapaz de ver la liberación que éste te ofrece. Tu pasado fue engendrado con ira. A ver, la ira es el sentimiento antinatural, pero que para nosotros aquí es natural, de cuando uno ataca a alguien y de cuando uno se ha atacado a uno mismo primero. O sea, nosotros nos atacamos a nosotros mismos de que pensamos que no somos lo que somos, sino que nos inventamos una autoimagen lamentable y eso nos genera ira. Pero como no nos gusta tenernos ira a nosotros mismos, la proyectamos. Entonces tu pasado fue engendrado con ira. Desde ese momento en que nosotros creíamos que entendíamos y que supusimos, no sé si se dice así, la verdad, que
sabíamos lo que más nos convenía, que era estar separados de Dios, empezamos a sentir ira con nosotros mismos, porque nos negamos. Usuario de Zoom. ¿Y por qué ahora me sale usuario de Zoom? No sé, tengo que... No importa. Sí, voy a revisar. Después lo cambia. Sonia, una pregunta, pero entiendo, ¿no? Sí. Exacto. Yo perdono, olvido el pasado, pero que vaya a romper los lentes de otro. Y porque no me voy a quedar con el romper lente y escondiéndolo en mi casa para que no me lo rompa. No, es que el punto, a ver, esto ya exacto, voy aclarando más. O sea, el rompelentes, si tú lo ves como que sigue siendo el rompelentes, vale, tú lo echas de tu casa, y que vaya a romper los lentes de otro. Pero aunque tú no veas más a ese rompelentes, tú te estás condenando a repetir las mismas cosas que no te gustan de tu vida una y otra vez, porque lo condenaste a él a que siga siendo un rompelentes. ¿Entiendes? Ese es el punto. Entonces, no es perdonar desde el punto de vista del mundo, que es, me rompió los lentes y yo lo perdono porque soy muy bueno. Eso ya lo vamos a ver en los capítulos de adelante. No, no es eso. Es un milagro. El perdón del que estamos aquí hablando en un curso de milagros es un milagro que nos permite ver a esa persona como que sí cometió ese error, pero fue un error. Y renació ya. O sea, no lo tiene que cometer ya. Y además lo interesante es que cuando nosotros hacemos eso, va a ocurrir algo. Esa experiencia la sacamos de nuestra vida. Porque vamos a suponer que él en el fondo siga actuando rompiendo lentes porque, bueno, porque tiene un tema con eso. Pero ya de manera automática él ya no le va a dar ganas de romper el tuyo. Entonces para ti ya no va a ser un rompedor de lentes. Y de pronto ni siquiera llega más a tu casa. Porque la función era romperte los lentes. Pero si ya tú no lo ves como que me los va a romper, ya no tiene nada que hacer. Es una cuestión como de energía. Aquí como que no pego. Voy a buscar a otro que crea que merece eso y que me vaya a ver como que necesita que yo sea el malo de su película. Pues aquí voy a llegar yo de malo de su película. ¿Y cuántas veces nosotros no nos pasa que una misma persona con nosotros tiene un personaje y con otra persona tiene otro? De pronto a nosotros nos ha roto todos los lentes y está en casa de alguien, no, incapaz de hacer eso. O sea, y es que es selectiva la cosa. O sea, es que de verdad que aquí se vino a vivir algo con que no, como que no hay un patrón. Lo único que sí sabemos es que cuando nosotros le quitamos la condena, siendo un milagro, el perdón que nos habla un curso de milagros es un milagro, el que nosotros decimos, wow, lo estoy percibiendo diferente, gracias. Y es de pedirlo. Pero bueno, aquí seguimos. Mira. Mira, no permitas, aquí se explica, no permitas que ninguna sombra tenebrosa de tu pasado lo oculte de tu vista, pues la verdad se encuentra solamente en el presente y si la buscas ahí la encontrarás. La has buscado donde no está, por lo tanto no la has podido encontrar. Aprende pues a buscarla donde está y ella alborará ante los ojos que ven. Tu pasado fue engendrado con ira y si te vales de él para atacar el presente, serás incapaz de ver la liberación que éste te ofrece, que el presente te ofrece. El presente nos ofrece una liberación. Has dejado atrás los juicios y la condenación, y a no ser que los sigas arrastrando contigo, te darás cuenta de que te has liberado de ellos. ¿Los arrastramos o no? Y eso depende de si nosotros los valoramos o no. Contempla amorosamente el presente, pues encierra lo único que es verdad eternamente. Toda curación reside en él porque su continuidad es real. Acordémonos algo, nosotros tal cual, como dicen por aquí, que no es creación, pero bueno, se explica así para que se entienda. Nosotros creamos nuestro futuro de acuerdo al presente. Si nosotros en el presente no estamos en el presente, sino que estamos en el pasado, vamos a seguir repitiendo lo mismo una y otra vez. Si nosotros en el presente dejamos atrás los juicios, soltamos los juicios, decimos ya no quiero tener más razón y pedimos ayuda, vamos a contemplar amorosamente el presente, pues encierra lo único que es verdad eternamente, que es la inocencia. ¿Qué es lo único que es verdad eternamente? Que somos uno con Dios y que somos inocentes, que no nos hemos separado. Eso es la inocencia, no nos hemos separado. Toda curación reside en él porque su continuidad es real. El presente se expande hasta todos los aspectos de la filiación simultáneamente
y esto permite que cada uno de ellos se pueda extender hasta los demás. Esto es la extensión del curso de milagros, que es extender el presente. Y dice, esta parte no sabemos cómo la hace el milagro, pero la hace. Y de hecho en los principios de los milagros dice que toca a personas que ni siquiera conocemos. El presente se expande ante todos los aspectos de la afiliación simultáneamente y esto permite que cada uno de ellos se pueda extender hasta los demás. El presente existe desde antes de que el tiempo diera comienzo y seguirá existiendo una vez que este haya finalizado. Bueno, aquí nos está hablando en los términos que nosotros nos entendemos, porque acuérdense que nos dice que en el cielo lo que hay es eternidad, pero que bueno, para que nosotros lo entendamos es un eterno presente. El presente existe desde antes de que el tiempo diera comienzo y seguirá existiendo una vez que este haya finalizado. Es lo único real. En el presente se encuentran todas las cosas que son eternas, las cuales son una. La continuidad de esas cosas es intemporal y su comunicación jamás puede interrumpirse, pues no están separadas por el pasado. Solo el pasado puede producir separación, pero el pasado no está en ninguna parte. La comunicación, acuérdense que creación es comunicación, que cuando nosotros creímos que nos habíamos separado, cortamos la comunicación y la manera en que sostenemos la cortada esa comunicación con la voz que comparte los pensamientos de Dios con nosotros son los juicios del pasado. ¿Por qué? Porque mientras estamos en los juicios del pasado, que todos los juicios son del pasado, no permitimos que reconozcamos, que recordemos a Dios en el presente, que es en el único momento que lo podemos recordar. Por lo tanto, los juicios pertenecen al pasado y nos mantienen atados a ellos. Solo el pasado puede producir separación, pero el pasado no está en ninguna parte. O sea, no existe el pasado, pero nosotros lo podemos experimentar. Y de hecho, con los juicios lo experimentamos todo el tiempo. No estamos en el presente, sino siempre en el pasado. El presente te muestra a tus hermanos bajo una luz que te uniría a ellos y te liberaría del pasado. ¿Usarías entonces el pasado contra ellos? Si nosotros nos queremos liberar del pasado. Entonces no vamos a seguir usando el pasado contra nuestros hermanos. Pues si lo haces, estarás eligiendo permanecer en una oscuridad que no existe y negándote a aceptar la luz que se te ofrece. Pues la luz de la visión perfecta se otorga libremente del mismo modo en que se recibe libremente y solo puede aceptarse sin limitaciones de ninguna clase. En el presente, miren, en el presente la única dimensión del tiempo que es inmóvil y es inalterable y donde no queda ni rastro de lo que fuiste, contemplas a Cristo e invocas a sus testigos para que derramen su fulgor sobre ti por haberlos invocado. Miren, y donde no queda ni rastro de lo que fuiste, de nuestros errores del pasado. Contemplas a Cristo, contemplas a ti mismo, tu verdadero ser, e invocas a sus testigos para que derramen su fulgor sobre ti por haberlos invocado. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos estamos condenando y estamos condenando al mundo y estamos condenando a los demás? Con el pasado estamos invocando los testigos de tener razón, los estamos atrayendo a nuestra vida. Pero funciona también al revés. Las leyes del universo funcionan para el ego y para el Espíritu Santo también. Entonces, esos testigos no negarán la verdad que mora en ti porque la buscaste en ellos y allí la encontraste. ¿Cómo estamos viendo a nuestros hermanos? Aquí vamos a empezar entonces al revés. ¿Cómo estamos viendo a nuestros hermanos? Pues entonces sepamos que son los testigos de lo que hemos invocado. ¿Dónde está ese error en mí? ¿Dónde lo atraje a mi vida? Eso es mío. Porque siempre la gente que nos rodea son los testigos, vamos a decirlo de una forma, de lo que creemos que merecemos. Si nosotros creemos que merecemos castigo por causa de nuestros errores, los vamos a recibir. Y claro, y desde el ego, acuérdense que sobre todo cuando uno hace psicoterapia, se ve que lo que nosotros vivimos, que no nos gusta del presente, está ligado con un juicio que hemos hecho en el pasado a los demás o a nosotros mismos. Por lo tanto, tenemos que soltar el pasado, tenemos que soltar los juicios. Porque estas situaciones, cuando estamos hablando de testigos, estamos hablando de hermanos y de situaciones. El ahora es el momento de la salvación, pues en el ahora es cuando te liberas del tiempo. Esto es otra forma de decir lo mismo.
Extiéndeles tu mano a todos tus hermanos e infúndelos con el toque de Cristo. En tu eterna unión con ellos reside tu continuidad, ininterrumpida porque la compartes plenamente. El inocente Hijo de Dios es únicamente luz. En él no hay oscuridad, pues goza de plenitud. Exhorta a todos tus hermanos a que den testimonio de la plenitud del Hijo de Dios. Aquí nos dice que lo que vemos en nuestro hermano es lo que hemos invocado, es lo que hemos querido ver. Entonces aquí nos está poniendo que ahora vamos a tener otro propósito. Ahora lo que vamos a buscar es el Hijo de Dios en el otro. Si nosotros nos despertamos desde la mañana y decimos, a ver, yo lo que quiero ver es el Hijo de Dios en todos mis hermanos. Entonces, es la invitación que voy a estar haciendo y voy a traer a los testigos del Hijo de Dios. Exhorta a todos tus hermanos a que den testimonio de la plenitud del Hijo de Dios. Plenitud es que está pleno, que no le falta nada. Del mismo, cuando alguien, ojo, ¿por qué no los dice? Plenitud, claro, cuando una persona sabe que no le falta nada, está en paz y no ataca. Por eso es que queremos que den testimonio de la plenitud del Hijo de Dios. Solamente podemos atacar, solamente nos podemos poner violentos, groseros y antipáticos cuando estamos en carencia, cuando estamos en dolor. Entonces, por eso dice la plenitud del Hijo de Dios. Del mismo modo en que yo te exhorto a que te unas a mí. Lo voy a repetir porque aquí nos habla Jesús. Exhorta a todos tus hermanos a que den testimonio de la plenitud del Hijo de Dios. Acuérdense también algo, cuando estamos hablando de plenitud, que es pleno, que no le falta nada, implica que quiero reconocer en mi hermano a mí mismo. De la plenitud del Hijo de Dios, del mismo modo en que yo te exhorto a que te unas a mí. Jesús nos invita a que nos unamos a Él en la igualdad. Y dice, haz lo mismo con tus hermanos. Cada voz es parte del... Ya, voy a tomar agua. Cada voz es parte del himno redentor. El himno de alegría y agradecimiento por la luz al Creador de la luz. La santa luz que irradia desde el Hijo de Dios da testimonio de que la luz que hay en él procede de su Padre. Acordemos que aquí lo que tenemos es que recordar a Dios. Y recordamos a Dios en el Hijo. Irradia tu luz sobre tus hermanos en recuerdo de tu Creador, pues lo recordarás a medida que invoques a los testigos de su creación. Es lo mismo en otras palabras. A los testigos de su creación vamos a invocar a los hijos de Dios. Aquellos que cures, aquellos que curen darán testimonio de tu curación, pues en su plenitud verás la tuya propia. Entonces significa, acuérdense que curar es hacer feliz. Aquellos que cures darán testimonio de tu curación. Lo curemos en nuestra conciencia, no tenemos ni siquiera que decir nada. Yo quiero ver el Hijo de Dios ahí, a ti. Entonces realmente te curé en mí, que es el único sitio donde te puedo curar. Aquellos que cures darán testimonio de tu curación, pues en su plenitud verás la tuya propia. Y a medida que tus himnos de alabanza y de alegría se eleven hasta tu Creador, eso dice que es la alabanza que Dios nos pide. ¿Por qué? Esto me gusta mucho. Esto es una gran diferencia, digamos, entre la mayoría de las iglesias y un curso de milagros. Que siempre nos dicen de la importancia de alabar a Dios. Y alabar a Dios, no sé, bailarles, cantarles, decir lo maravilloso y espectacular que es y todas esas cosas. Y dice que realmente, o sea, esas alabanzas, como le digo yo, de caerle bien, que le da igual. Dice, en un curso de milagros nos da a entender como que tú me alabas en mi hijo, en mi creación. Entonces, y a medida que tus himnos de alabanza y de alegría se eleven hasta tu Creador, Él te dará las gracias mediante su inequívoca respuesta a tu llamada, pues es imposible que su hijo lo llame y no reciba respuesta. Esa es la forma de llamar en nuestra conciencia y reconocer quiénes somos. La llamada que te hace a ti es la misma que tú le haces a Él, y lo que te contesta en Él es su paz. Bueno, criatura de la luz, no sabes que la luz está en ti. Esto nos lo dice a nosotros. Acordemos que nosotros somos luz, nosotros somos la luz de Dios. Dice, criatura de la luz, no sabes que la luz está en ti. Sin embargo, la encontrarás a través de sus testigos.
pues al haberles dado luz, ellos te la devolverán. Entonces nosotros vamos a tener razón de aquellas personas a las que hemos querido liberar de nuestros propios juicios. Y se van a ser nuestros testigos de que esto es verdad. Cada hermano que contemples en la luz hará que sea más consciente de tu propia luz. Hará que seas más consciente de tu propia luz. El amor siempre conduce al amor. Acuérdense que estamos atraídos al amor. El amor siempre conduce al amor. Aquí fíjense que ponen el amor en minúscula y después ponen el amor en mayúscula. O sea, el amor, eso es, en este plano, ese es el cómo podemos ser amorosos. El amor siempre conduce al amor. El amor en este plano, con minúscula, que es ver al otro en la luz, conduce al amor, conduce a Dios. Los enfermos que imploran amor se sienten agradecidos por él y en su alegría resplandecen con santo agradecimiento. Y eso es lo que te ofrecen a ti que les brindaste dicha. Son tus guías a la dicha, pues habiéndola recibido de ti, desean conservarla. Los has establecido como guías a la paz, pues ha hecho que éste se manifieste en ellos. En aquellos en los que no se nos manifestaba la paz, porque no queríamos la paz en ellos. Entonces, no se nos va a manifestar y nos vamos a dar cuenta de quiénes somos y de realmente de quiénes eran ellos, que solamente fue el mensajero que me estaba mostrando un mensaje que yo quería recibir. Y al verla, su belleza te llama a retornar a tu hogar. Estas cosas cuando no lo hemos hecho, nos suena mentira, pero yo les puedo decir que es completamente cierto. Nosotros liberamos a otro y nos liberamos nosotros de la condenación que le habíamos hecho. Y esa persona cambia por completo el personaje con nosotros. Y muchas veces permanentemente también con los demás. Hay una luz que este mundo no puede dar, mas tú puedes darla, tal como se dio a ti. Y conforme la des, su resplandor te incitará a abandonar el mundo y a seguirla, pues esta luz te atraerá como nada en este mundo lo puede hacer. Y desecharás este mundo y encontrarás otro. Ese otro mundo resplandece con el amor que tú le has dado. Aquí nos está hablando del mundo inocente. Claro, fíjense que el mundo inocente, si liberamos a un hermano de su culpa, nos liberamos a nosotros, por lo tanto empezamos a ver la inocencia. Pero en la siguiente parte, bueno, en este capítulo empieza a hablar de cómo es el mundo real. Es una pasada. Bueno, y desecharás este mundo y encontrarás otro. Ese otro mundo resplandece con el amor que tú le has dado. En él todo te recordará a tu Padre y a su Santo Hijo. La luz es ilimitada y se extiende por todo ese mundo con serena dicha. Todos aquellos que trajiste contigo resplandecerán sobre ti, y tú resplandecerás sobre ellos con gratitud porque te trajeron hasta aquí. Tu luz se unirá a la suya, dando lugar a un poder tan irresistible que liberará de las tinieblas a los demás según tu mirada se pose sobre ellos. Hay una parte que explica que a medida que uno hace mucho esto, dice, ya no vas a necesitar ni hacer nada. Llevas tanta paz contigo y tu única intención es ver al Cristo, dice, tu luz se unirá a la suya, dando lugar a un poder tan irresistible que liberará de las tinieblas a los demás, según tu mirada se pose sobre ellos. Solamente dice que con la mirada, con la intención ya los liberas. Dice, despertar en Cristo es obedecer las leyes del amor, libremente como resultado del sereno reconocimiento de la verdad que encierran. Despertar en Cristo, despertar en Cristo, varias veces se nos habla del despertar, tiene que ver con renacer, pero aquí lo que nos habla es que en este plano nosotros podemos despertar en Cristo y tener el mundo inocente, pero ya después del despertar ya nos vamos al conocimiento y ya se acaba el mundo inocente. Dice, despertar en Cristo es obedecer las leyes del amor, libremente como resultado del sereno reconocimiento de la verdad que encierran. Tienes que estar dispuesto a dejarte atraer por la luz. Y la manera en que uno demuestra que está dispuesto es dando. Ok, aquí ya nos da un poquito más de forma a todo lo anterior. Primero, básico en un curso de milagros y nosotros nos tenemos que acordar de esto, del estar dispuesto. La salvación depende de nosotros. Tienes que estar dispuesto a dejarte atraer por la luz. Acordémonos que nosotros, si bien estamos atraídos a la luz, no la queremos. Inconscientemente no la queremos porque quisimos vivir lo opuesto. Pero entonces dice que aquí, pero esto es un curso que nos dice que es completamente práctico. Tienes que estar dispuesto.
Y la manera, digamos, en este plano en que vas a estar dispuesto es que uno demuestra que está dispuesto es dando lo que queremos recibir, la inocencia que queremos recibir. Aquellos que aceptan tu amor están dispuestos a convertirse en los testigos del amor que tú les diste. Eso es ver con amor aquí, en este plano. Y son ellos quienes te lo ofrecerán a ti. Cuando duermes estás solo y tu conciencia se limita a ti. Por eso es que nos dicen despertar en Cristo, despertar en la unidad. Cuando duermes estás solo y tu conciencia se limita a ti. Por eso es por lo que tienes pesadillas. Por eso es que estamos en el mundo de las pesadillas. Y nosotros, por eso es que nos dice, fíjese, cuando duermes estás solo y tu conciencia se limita a ti. Por eso es que el despertar no es individual. Por eso es que para que nosotros podamos tener una nueva realidad, no se nos dice, por lo menos el camino que nos plantea Jesús aquí en un curso de milagros, no es el de aislarnos, sino es de ver a quién he estado juzgando para verlo de otra manera. ¿Por qué? Porque si mi conciencia se limita a mí, voy a tener pesadillas, voy a seguir manifestando el mundo que no quiero. Dice, tus sueños son sueños de soledad, porque tienes los ojos cerrados. No ves a tus hermanos y en la oscuridad no puedes ver la luz que les diste. Para que nosotros podamos estar en paz, sentir la plenitud que somos, tenemos que ver a nuestros hermanos. Y no los vemos, lo que vemos es nuestro pasado en ellos. Y eso es lo que nos mantiene ciegos, eso es lo que nos mantiene en una percepción equivocada. Sin embargo, las leyes del amor no se suspenden porque tú estés dormido. Las has obedecido en todas tus pesadillas y no has dejado de dar, pues no estabas solo. Aún en tus sueños, Cristo te ha protegido, asegurándose de que el mundo real se encuentre ahí para ti cuando despiertes. Él ha dado por ti en tu nombre y se te ha dado los regalos que dio. O sea, dice que aunque nosotros tengamos este pensamiento de separación, los demás pensamientos de nosotros, del Cristo, han seguido dando en el cielo. Pero, y nosotros tenemos ese recuerdo aquí. Entonces nosotros estamos salvaguardados por lo que realmente nosotros hemos hecho. Pasa que no lo sabemos porque es como en otro plano. Dice, él ha dado por ti en tu nombre y te ha dado los regalos que dio. El Hijo de Dios sigue siendo tan amoroso como su Padre. No hemos podido cambiar. Aunque hasta ahora lo que hemos dado es condenación y pasado, el Hijo de Dios sigue siendo tan amoroso como su Padre. Al tener una relación de continuidad con su Padre, no tiene un pasado separado de él. Por eso es por lo que jamás, por eso que estos son ilusiones. Porque nosotros tenemos en nuestra conciencia todo el tiempo es el pasado, pam, pam, pam. Y dice, y el pasado no pasó, fue solo un sueño, es una pesadilla, es algo mental, pero no es real. Por eso es por lo que, es más, mental en este plano, es cuestión de memoria. Por eso es por lo que jamás ha cesado de ser el testigo de su Padre, ni el suyo propio. Aunque dormía, la visión de Cristo nunca lo abandonó. Y esa es la razón de que puede convocar a los testigos que le demuestran que él nunca estuvo dormido. En el momento que lo decide, va a cambiar su realidad, va a traer otros testigos, va a elegir de nuevo. Entonces, nos dice que si siempre hemos estado en el mundo real y no lo habíamos visto, ¿cómo es esto de la consecución del mundo real? Que nos dice que nosotros aquí, ahora en el presente está el mundo real. Si no lo vemos es porque estamos en el pasado.